Bienvenidos de vuelta a mi canal, el único lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos curiosos. Espero que estén listos para una dosis extra de intriga y salseo porque hoy, la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar el mismísimo Bósforo. Sí, como bien reza el título, nuestra queridísima Demet Özdemir, la indiscutible reina de las comedias románticas, la dueña y señora de nuestros corazones televidentes. Se nos ha fugado. Pero no se alarmen, no es que haya plantado un rodaje en pleno clímax dramático, ni que haya desaparecido misteriosamente de Estambul. No, mis queridos, esto es mucho más jugoso. Demet Özdemir se ha escapado. De viaje. Y lo más interesante de todo este embrollo es... ¿Con quién? Antes de que sus dedos comiencen a teclear teorías más descabelladas que un guión de IJAP, les ruego, les imploro, que se mantengan pegados a la pantalla hasta el mismísimo final de este vídeo. Porque aquí, en mi poder, reposa toda la información jugosa, las migajas de pan que he ido recolectando con la precisión de un cirujano chismoso, las pistas sutiles, los rumores que huelen a verdad, los salseos que condimentarán sus días. Todo. Y si por casualidad aterrizan por primera vez en este humilde rincón digital, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. De esta forma no se perderán ni una sola de mis exclusivas, de mis primicias, de mis chismorreos de altísima calidad, y me ayudarán a seguir trayéndoles el néctar dulce y embriagador del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y vayamos al grano, que el tiempo es oro y el chisme, aún más. Demet Özdemir, nuestra adorada Sanemen *Erkencicus *, la soñadora que nos robó el aliento, nuestra encantadora Eileven *Dodun Kaderindir *, la mujer fuerte que nos inspiró, nuestra, bueno, ya entienden el punto. Una de las actrices más queridas, aclamadas y exitosas de Turquía, un verdadero tesoro nacional. Después de un año bastante movido, una montaña rusa de emociones con proyectos cinematográficos y televisivos que nos mantuvieron al borde del asiento, portadas de revistas que deslumbraron al mundo entero, y por supuesto, su doloroso divorcio del talentoso Oğuzhan Koç, parece que Demet ha decidido poner un alto a la vorágine y tomarse un merecido respiro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que escapándose a un destino desconocido? Un destino que por el momento es un misterio celosamente guardado. Pero aquí, mis queridos, es donde la trama se complica y la cosa se pone realmente interesante, como un buen plato de *Iskender Kebab * con su salsa picante. Demet no está sola en esta aventura. No. Hay una sombra misteriosa, un acompañante secreto que ha encendido la chispa de la especulación y ha desatado una verdadera tormenta de rumores. ¿Con quién se fue Demet? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que mantiene en vilo a millones de fans en Turquía y en el resto del mundo. Obviamente las redes sociales explotaron en cuanto las primeras fotos comenzaron a circular como la pólvora. Demet, siempre tan discreta, tan celosa de su intimidad, intentó mantener todo bajo un perfil bajo casi inexistente, pero ya saben cómo son los *paparazzi *turcos. Son como sabuesos hambrientos, no se les escapa absolutamente nada. Ni siquiera la más mínima migaja. Las primeras pistas, esos pequeños indicios que nos permiten atar cabos y construir una teoría sólida, surgieron, como era de esperarse, de sus propias historias de Instagram. Demet, en un gesto que podemos interpretar como una provocación o una simple muestra de su espíritu aventurero, publicó una foto de una ventana de avión con una vista simplemente impresionante. Un cielo azul infinito, salpicado de nubes blancas y esponjosas, un espectáculo celestial que invita a soñar y a escapar de la rutina. Nada que nos diera muchas pistas concretas, la verdad sea dicha. Pero luego, como un rayo de luz en la oscuridad, apareció una segunda foto, un paisaje playero de ensueño, con arena blanca y fina como el azúcar, y aguas turquesas y cristalinas que invitan a sumergirse en ellas. Ahí, mis amigos, ahí es donde empezamos a sospechar que se trataba de un destino paradisíaco, un lugar de ensueño reservado solo para unos pocos privilegiados. Inmediatamente, como un ejército de detectives digitales, los fans más dedicados, los seguidores más leales y apasionados, se pusieron manos a la obra. Analizaron cada detalle de las fotos con la precisión de un microscopio, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera revelar el destino secreto de Demet. Algunos incluso recurrieron a expertos en reconocimiento de paisajes, a geógrafos profesionales y a especialistas en flora y fauna marina. De verdad, la dedicación de algunos es simplemente impresionante. Digna de admiración.
Los primeros rumores, las primeras especulaciones apuntaban con bastante lógica a las Maldivas. Un destino clásico para las celebridades que buscan desconectar del mundo. Recargar energías y relajarse en un entorno de lujo y privacidad. Tenía sentido, ¿no les parece? Sol, playa, privacidad, *resorts *de ensueño. Un verdadero paraíso terrenal. Pero luego, como un giro inesperado en una telenovela turca, surgió una nueva teoría, una hipótesis audaz que sacudió las redes sociales y dividió a los fans en dos bandos irreconciliables: Grecia. ¿Por qué Grecia?, se preguntarán ustedes. ¿Qué tiene Grecia que no tengan las Maldivas o cualquier otro destino exótico? Bueno, resulta que un famoso influencer de viajes, un gurú de la fotografía y un trotamundos empedernido, publicó una foto en su cuenta de Instagram desde un lujoso hotel boutique en la vibrante isla de Mykonos. ¿Y adivinen qué? En el reflejo de un espejo estratégicamente ubicado en la habitación, se alcanzaba a ver una figura femenina que, según muchos, se parecía sospechosamente a Demet Özdemir. ¡Boom! La bomba explotó con una fuerza devastadora. Los fans de Demet enloquecieron, perdieron la cordura y se lanzaron a las redes sociales como lobos hambrientos en busca de su presa. Empezaron a comparar fotos de Demet con la figura del reflejo, buscando similitudes en el cabello, en la ropa, en los accesorios, en el tono de piel. Y para ser honesta, las coincidencias eran bastante evidentes. El mismo corte de pelo, el mismo estilo de vestir, la misma forma de caminar. Las pruebas eran contundentes. Pero, ¿qué hay del acompañante misterioso? ¿Quién es la persona que comparte este viaje secreto con Demet? Aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes, más complejas, más deliciosas. Los rumores, como un torbellino imparable, se dividen en dos bandos claramente diferenciados. Equipo Nuevo Amor, este bando, el más romántico y apasionado, cree firmemente que Demet se fue de viaje con un nuevo interés romántico, con un hombre que ha logrado conquistar su corazón y sanar las heridas de su reciente divorcio. Después de su separación de Oğuzhan Koç, muchos se preguntan si Demet está lista para abrir su corazón nuevamente al amor, si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a la felicidad. Y según este rumor, la respuesta es un rotundo y resonante sí. Se habla de un empresario turco alejado del mundo del espectáculo, un hombre de negocios exitoso y discreto que la habría conquistado con su encanto, su inteligencia y su sentido del humor. No hay fotos ni nombres confirmados, solo rumores que se propagan como la pólvora, susurros que viajan de boca en boca. Pero ya saben que donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. Equipo amigo cercano, el otro bando, más pragmático y realista, cree que Demet simplemente se fue de viaje con un amigo o amiga cercana, con alguien de su círculo íntimo en quien confía plenamente. Después de todo, todo tiene que ser romántico, ¿verdad? Quizás Demet solo necesitaba desconectar de la presión mediática, alejarse de los focos y pasar tiempo de calidad con alguien en quien confía, alguien que la quiere y la apoya incondicionalmente. Se habla de una de sus mejores amigas, también actriz y figura pública, pero tampoco hay confirmación oficial. Los rumores son vagos y las pruebas escasas. Pero esperen, mis queridos chismosos, porque aquí viene mi propia teoría, mi hipótesis personal, basada en mis fuentes de confianza, en mi intuición de chismosa profesional y en mi profundo conocimiento de la vida y milagros de Demet Özdemir. Creo que Demet sí se fue con alguien especial, con una persona muy importante en su vida, pero no necesariamente en un plan romántico. Creo que se fue con su hermana. Sí, lo sé, no es tan explosivo ni tan sensacionalista como un nuevo romance, pero tiene mucho sentido, si lo piensan fríamente. Demet es muy unida a su familia, especialmente a sus padres y a sus dos hermanos. Y después de un año tan agitado, tan lleno de compromisos profesionales y personales, quizás solo necesitaba pasar tiempo de calidad con su hermana, lejos del bullicio de Estambul y del foco mediático. Un viaje de hermanas, un momento para reconectar, para reír, para compartir secretos y para fortalecer aún más su vínculo. Además hay una pequeña pista, un detalle insignificante que nadie parece haber notado en medio de la vorágine de rumores y especulaciones. En una de las historias de Instagram de Demet, se alcanzaba a ver, de manera muy sutil, una pulsera en su muñeca. Una pulsera muy similar, casi idéntica, a una que su hermana suele usar en sus fotos de Instagram.
¿Coincidencia? No lo creo. En el mundo del chisme, no existen las coincidencias, solo las pruebas disfrazadas. Ahora, vamos a lo importante, al meollo de la cuestión. ¿Cuál es la verdad detrás de este viaje misterioso? ¿Demet se fue con un nuevo amor, con una amiga inseparable, con su hermana adorada? Solo ella lo sabe con certeza. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando las pistas, atando cabos y disfrutando de este delicioso chisme que nos regala la F. Farándula turca. Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar con total convicción, es que Demet se merece este descanso. Es una mujer trabajadora, talentosa, luchadora y que siempre nos regala sonrisas en la pantalla. Una actriz que ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público con su talento, su carisma y su autenticidad. Así que donde quiera que esté y con quien quiera que esté, le deseamos lo mejor, que disfrute al máximo de sus vacaciones y que regrese a Turquía con las baterías recargadas y lista para seguir conquistándonos con su arte. Y a ustedes, mis chismosos favoritos, les toca ahora entrar en acción. ¿Qué opinan? ¿Con quién creen que se fue Demet de viaje? ¿Nuevo amor a la vista o simple escapada con amigos? ¿Será su hermana la compañera de aventuras? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó contárselo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, activar la campanita de notificaciones y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.